mudanza se refería a la inconveniencia de tomar decisiones como todo se mueve, y uno está quizás estresado o nubilado por el movimiento de las cosas, pero por otra parte, en dirección contraria, una vieja y nueva sabiduría más bien nos indica que las pocas decisiones que tomamos en la vida es por culpa de movimientos que ocurren de manera contingente, de manera imprevista, sin ser llamados, sin ser solicitados, y que cambian el suelo en el cual nos movemos o estamos pretendidamente estables, y a partir de ahí tenemos que cambiar, digamos, de faz, de estilo, alguna decisión de fachada, etcétera, etcétera. Hace poco, por ejemplo, una política alternativa, quizás demasiado alternativa, fuera de Islandia, islandesa, decía que las crisis son geniales, en el sentido que nos obligan a tomar decisiones que quizás sin la presión de las circunstancias no tomaríamos. Esto, por supuesto, a pesar de todas las inconveniencias de la mudanza. Recordad la fatiga de la mudanza, recordad el frenesí de la mudanza, los olvidos, las pérdidas, el estrés de que tiro y que no tiro, el cansancio infinito de las mudanzas. Además, siempre es la enésima ya en nuestra biografía. A pesar de eso, creo que las mudanzas son claves en los pocos giros o cruces que rehacen nuestra vida. Sin embargo, nuestra cultura, me parece que con esto no digo nada nuevo, a pesar de las apariencias, a pesar de este sedentarismo espectacular que nos rodea, esta proliferación de efectos especiales por todas partes, a veces también el arte, sin embargo nuestra cultura es una cultura que, quizás como todas, desde luego la nuestra, tiende a la estabilidad, tiende a fijarse en logos estables, sitios fijos, consignas repetidas. La información en buena medida es esto, lo que llamamos sociedad en buena medida es esto, las autopistas de comunicación, la comunicación en general se limita a repetir logos, consignas que comercialmente o conceptualmente deben repetir lo ya sabido, lo ya seguro, etc. No creo que sea demasiado exagerado calificar nuestra sociedad de sedentarismo espectacular. Sedentaria, es decir, está todo Dios, lo incluyo en el paquete, fijado en su sitio y sin embargo emitiendo señales más o menos ruidosas, circenses, que aparentan todo lo contrario. Fijaros, si la sociedad fuese verdad, es decir, si Dios existiese, o sea, si la información fuese verdad, tomar una decisión sería imposible. ¿Por qué? Porque viviríamos en un suelo previsible. La previsión climática y la previsión general sería una alfombra que nos sostiene y, por lo tanto, ¿para qué tomar decisiones? Nos limitaríamos a ser transportados en la gran cinta transportadora general y ocupando cada cual su lugar más o menos determinado. Para bien o para mal no es del todo así. De vez en cuando alguien toma decisiones, de vez en cuando hay un artista, de vez en cuando hay un político, hay un economista, hay un científico, y esto es quizás porque hay un trasfondo inevitable en la condición humana que implica que el pensamiento solo piensa aquello que duele, aquello que se ha movido, aquello que se ha trastocado, que produce un punto de inestabilidad, y a raíz de ahí alguien se ve obligado a pensar algo. Quizás los héroes, los que queden, o los de antaño, quizás los genios creadores, en realidad es gente que se ha visto empujada por las circunstancias a tomar decisiones imprevisibles que otros, su primo hermano, no ha tomado porque vivió en un suelo seguro. Por lo tanto, esta política islandesa, que no recuerdo el nombre complicado, cuando decía que las crisis son geniales, pues tenía algo de razón. Porque además, fijaros, ¿qué es estable? La noche se mueve, la muerte se mueve, no hay nada estable. En un sentido, si queréis, numérico, cuantitativo, aritmético, no hay nada estable. Mi relación conmigo mismo es tan distinta que de hecho jamás se habría estado conmigo como ahora mismo. Esto mejor que no lo piense demasiado, pero más o menos es así. ¿Qué es estable? Verdaderamente hablando, nada. La muerte es algo que señala, por definición, un punto estable, pero he visto morir desgraciadamente a gente de manera muy distinta. Yo mismo tengo experiencias de la muerte muy distintas según los días, etcétera, etcétera. Y desde luego la noche se mueve. Y desde luego el silencio, como algo puro, no existe. Ya sabéis la experiencia, y tampoco la oscuridad absoluta. Hace pocos años en Madrid, un experimento curioso que consistía en ver qué se veía cuando todo era oscuro. Es decir, el artista o quien fuese nos hacía llegar como a la cripta interior de una especie de pirámide de fieltro oscuro, la oscuridad a la cual llegábamos jamás la habíamos visto así tan negra, y efectivamente se acababa viendo algo siempre. Una persona u otra veían cosas parecidas o no, pero la oscuridad tampoco existe. Por lo tanto, ya digo, todo se mueve. Esto nos indica un registro importante de hasta qué punto el movimiento, la mudanza, es parte clave de todo lo que pueda ser estable en nosotros.
Fijaros que además que hay cierta clase de gente muy distinta, que no se sentaría en la misma mesa, que sistemáticamente se va incluso de todo aquello que él o ella ha fundado cuando eso se convierte en estable, como intuyendo que en la estabilidad aritmética hay una falsedad siempre. Por eso, con frecuencia, la traición, abandonar aquello que se ha generado, cuando ya ha triunfado, es parte de lo mejor de nuestra sociedad, quizás, tanto en el arte como en el campo de la ciencia, como en cualquier otro campo. Si esto fuera cierto, los mejores traicionan aquello que han fundado cuando aquello está estabilizado. Si esto fuera cierto, sería también más o menos verosímil una hipótesis. La adolescencia, es decir, la inestabilidad de la adolescencia, es decir, la mudanza perpetua de la adolescencia, cambiar de color, cambiar de tono de voz, cambiar de piel, etc., no es una etapa que ha quedado atrás, sino una sombra que siempre nos acompaña en los estados cruciales, en las mudanzas cruciales, la infancia, la adolescencia, la juventud, todo aquello que quizás con demasiadas prisas querríamos dejar atrás. Por lo tanto, es posible que también sea cierta la idea según la cual los nómadas en realidad, los nómadas que algunos de nosotros somos o querríamos ser, o que alguna gente es en realidad gente profundamente patológica que se aferra a una región central. Si nos aferramos a una región central, a una sola visión, quizás los seres humanos son seres de una sola visión, y sobre todo el artista, una sola visión que por eso mismo se multiplica en escenarios muy distintos. Alguien que se aferra, tribu o individuo, a una experiencia central, ese alguien está obligado a cambiar continuamente, porque eso no cabe en ningún sitio. Creo que todo esto confluye en la idea, y ya termino, de que el arte es la ciencia. El arte es la ciencia de este movimiento perpetuo de las cosas. El arte es la ciencia paradójica del ser único, que es único en cada caso, incluso yo mismo a pesar de mí mismo. Decía Simone Weil, en un texto precioso, al final decía: el arte es la alianza provisional de el azar y el bien, la confluencia de los polos que en general separamos. Desorden por aquí, seguridad por allá, es la paradójica seguridad, la paradójica estabilidad que se alcanza solo cabalgando la mudanza de las cosas. Alguien ha dicho en el siglo XX, si la industria conserva las cosas añadiendo una sustancia que altera el original, sin embargo el arte conserva entregando las cosas a su mudanza perpetua. Creo que es una lección ética y estética que nos sigue escribiendo. Solo un segundo de publicidad encubierta. La película que ponemos esta tarde, Polústano, que aparentemente es la peor película del mundo, la recomiendo encarecidamente. ¿Por qué? Porque nadie la ha visto, yo no sé si Fernando, y porque además es aburridísima. Aparentemente no ocurre nada. Se podría decir que en Polústano, la estación en español, el tema es cómo cambia la gente, cómo el rostro de la gente es un paisaje infinito, en perpetuo cambio, cuando la gente no tiene ninguna tarea, cuando la gente olvida sus metas, las metas que nos hablan de la mudanza perpetua que es la vida. Muchas gracias. Le paso la palabra. Por estar con faringitis, en primer lugar gracias por estar aquí escuchando esta charlita a dos voces que, como la película de la estación, también entrará en el ranking de las más aburridas de la historia de las conferencias. Y yo voy a hacer una cosa muy básica, que es darle vueltas al concepto, a la palabra mudanza y a la palabra liebre. No voy a meterme en Honduras, prometí ayer por Twitter que iba a ser una de las primeras ocasiones que nos vamos a prohibir, Ignacio Castro y yo, Castro en Castro, a hablar de Heidegger, y por tanto voy a hablar solamente de lo que toca. Bueno, en primer lugar, la Galería Liebre se acercó, se aproximó, porque estaba demasiado lejos. Incluso ellos mismos en Twitter decían: estamos muy apartados. A mí me viene de perlas porque yo vivo muy cerca, pero hay que decir que también este acercamiento colabora a una cosa singular, que es al apelotonamiento de la calle Dr. Fouquet, llamada por algunos snobs el mini Chelsea, el pequeño Chelsea. Con este pequeño Chelsea que está rodeando y sitiando Reina Sofía, como llamando a las puertas de Reina Sofía, acaso buscando que les compren algo. Y una cosa que siempre me ha llamado la razón es que estamos en los sitios que estamos por alguna razón que tiene mucho que ver con el nombre mismo. Es decir, aquí estamos dos que nos apellidamos Castro,
el apellido es arquetipo de la cosa, Castro y los castrati, pero Castro significa emplazamiento, localización, castra, castrorum. Dicen que los castros son gallegos, se puede demostrar hoy que es falso. Los castros son romanos, por tanto estamos aquí dos romanos que venimos a explicar cosas que la gente no sabía. Bueno, ¿por qué vino la gente a la calle Doctor Fourquet? ¿Quién es el Doctor Fourquet? Esto lo quise saber ayer. ¿Quién es el Doctor Fourquet? ¿Y a qué se dedicaba el Doctor Fourquet? No vaya a ser que se dedicara a algo esencial y por tanto el no saberlo repercute en la impotencia de la cosa misma. Resulta que entre las calles Santa Isabel y la Ronda de Valencia estaba este tramo que no se llama la calle del Doctor Fourquet. Se llamó originalmente, y esto es una maravilla, la calle sin salida. Esto parece un poco mágico. Se llamó la calle sin salida. Y esto se llamó así porque cuando se encontraba con la calle Argumosa, esta calle era un callejón sin salida que se encontraba con la tapia del Hospital General. Como esta calle era una calle donde, según parece, en el siglo XVI se cometieron, estos son datos que doy para ilustrar a la plebe, unos 47 asesinatos, se declaró que se llamara la calle de la Yedra, porque en esta calle vivía el cardenal Quiroga, gran amante de la Yedra, y en mitad de la calle se conservaba una inmensa tapia llena de yedra. Posteriormente se entendió que este tramo en el que nos encontramos se llamara la calle de la Yedra y la planta superior, la parte superior, es decir, de Moisés Pérez Arbeniz para arriba, esa parte se llamó la calle del Doctor Fourquet. Y el Doctor Fourquet, que quise saber esto, hay 4 doctores Fourquet, pero he decidido que es uno. El Doctor Fourquet nació en el año 1807 y murió en 1865. Y es un estudioso de la medicina y de la cirugía que llegó a doctorarse en 1846. Y tuvo la cátedra de anatomía del Colegio de Anatomía de Madrid. Fue el gran experto en disección. Y escribió un tratado de anatomía descriptiva. Y él se consagró a esta absoluta minuciosidad de un tratado de medicina descriptiva y murió precozmente víctima de la tuberculosis pulmonar. Dejó una cantidad de dibujos impresionantes, los estuve consultando ayer, tanto es así que pensaron hacer una exposición del Doctor Fourquet, porque realmente es fabuloso. Su discípulo Calleja lo recopiló en el Tratado de Anatomía General. El problema es que Calleja y Fourquet, como le pasa a los españoles, empezando por relaxing, cafetito, no hablaba ningún idioma, con lo cual ignoraba que todo lo que él descubrió llevaba casi un siglo descubierto, por lo tanto su Tratado de Anatomía estaba obsoleto desde que empezó su investigación. Por tanto era un recalcitrante en la línea de Ana Botella y de Esperanza Botella y de todos los que vienen. Bueno, su Tratado de Anatomía fue importante, pero luego se dedicó a otra cosa que tiene que ver con el mundo galerístico. Se dedicó a estudiar los testículos y sus patologías. Los músculos testiculares, el famoso Queen Master de Matthew Barney, el manojito muscular testicular, al que dedicó un tratado en 1840, las piedras del riñón. Bueno, era por tanto un experto en patologías. Y este anatomista madrileño descubrió un instrumento que se llama la bocina de cordón, esto es el estetoscopio, y lo descubrió sin saber que lleva descubierto un siglo y medio. Por tanto, podemos decir es un completo anacronista. Dicho que estamos en la calle Doctor Fourquet y que estamos en la Galería Liebre, pues también decir una cosa. Siempre me llamó la atención que llamaran a la Galería Liebre. Y aunque me une con la gente de la galería y concretamente con ella una relación familiar, dado que su hija es íntima de la mía, pues pensé, ¿y por qué se llama Liebre? Pero me dio un poco vergüenza preguntarlo y por tanto, como no lo he preguntado, voy a decir por qué se llama la Galería Liebre. La Galería Liebre se llama porque en reuniones muy sesudas el grupo de fundadores de la Galería Liebre se encontraron con 3 libros fundamentales de los que sale el nombre de la Galería Liebre. El uno es el Hieroglífica de Orápolo. El otro es el libro, ¿verdad?, de la emblemática de Alciato, y el otro son los emblemas de Cesare Ripa. Fui a ver ayer qué es la liebre, porque si no vamos a la Galería Liebre y dice, pues esto vamos a exponer de todo, arte conceptual, un batiburrillo, van a servir agua junto al vino y la gaseosa. Bueno, esto es solamente la apariencia, porque este es un sitio emblemático. ¿Cuál es el emblema de la liebre del Orápolo, de Hieroglífica? Es el famoso emblema 126. Y ese emblema, el emblema de Alciato, que es el 126, dice, y es bueno decirlo hoy, que hay que empezar con buenos augurios. Es decir, que hay que comenzar con buenos augurios. Esto es, el emblema 26 de Alciato dice, bonis auspicies incipiendo. Bueno, el emblema es muy curioso. Hay un hombre que está saliendo de su casa y se encuentra con un animal. Si uno ve el emblema, es una liebre muy rara,
más bien parece un perro pequeño. Pero en realidad, estudiando el emblema me he dado cuenta que es una comadreja. Y así dice: una cosa empezada con malos auspicios no termina bien. Las cosas hechas con augurios felices complacen. Cualquiera que sea lo que vayas a hacer, déjalo si te sale al encuentro una comadreja. Animal depravado y señal de mala suerte. Bueno, en realidad, no solamente señal de mala suerte la comadreja, Alciato luego se corrige y dice: también da mala suerte la liebre. ¿Por qué da mala suerte la liebre? Pues porque el emblema 153 dice: cum larvans non luctantum. Esto es, no se puede uno envilecer con el enemigo muerto. Este emblema es maravilloso. Se ve a dos liebres acobardadas que le están comiendo los bigotes a un león. Bueno, esto no sé qué significa, pero bueno, también podemos entender que, como le pasó en este emblema a Héctor, ¿verdad?, muerto por Aquiles, le arrastra por el polvo, y también allí, desde las murallas de Troya, dice: arrastrate, diviértete, pero no le trates como la liebre que arranca las barbas al león muerto. Bueno, me pareció interesante en este momento ver qué dice la hieroglífica y qué significa la liebre en hieroglífica. Y resulta que, esto lo debían haber sabido la Asociación de Galerías de Madrid, la liebre es el jeroglífico cuarto de hieroglífica egipcio y significa apertura. Es decir, que estamos en la jornada de apertura de las galerías y resulta que eso significa lo mismo, apertura. Cuando pintan o presentan una liebre los egipcios, significa jeroglíficamente apertura, dado que es un animal que tiene una característica muy particular. La liebre tiene siempre los ojos abiertos. Bueno, Plutarco nos dijo ya en la Historia Naturalis que una de las características de las liebres es que tiene siempre los ojos abiertos y por tanto la liebre es la imagen de la vigilancia y los tiene siempre abiertos. Y en este argumento la liebre se parece al león, a ese león al que le come las barbas. Dice Plinio en la Historia Naturalis: la liebre no cierra los ojos, ni incluso cuando duerme, porque es un animal que no tiene párpados que se puedan cerrar, y por esto está siempre despierta y siempre vigilante. Jerónimo de la Huerta comentó el emblema de Plinio y dice que la liebre se diferencia del conejo, que el conejo tiene párpado y la liebre no. Bueno, esto se lo inventa Jerónimo de la Huerta, pero vamos a decir, la significación del jeroglífico es que la liebre significa no solo la vigilancia, la liebre significa la prudencia y el recato en la acción, pero también el pensamiento generador, el pensamiento que gesta. Valeriano y luego Orápolo han señalado cómo esta imagen de la vigilancia era el emblema de los sacerdotes egipcios que llevaban, ¿verdad?, collares con el emblema de la liebre. Y este nombre remite tanto a la vigilancia cuanto a la palabra griega de la que viene la palabra liebre. Esto es la palabra lepus, que es en griego mirada afilada. Lepus es el que aprendió finalmente a mirar. La imagen de la liebre también tiene a veces referencias contrarias, que sería la liebre como aquello que nos impide contemplar todas las cosas. La liebre es el animal también atemorizado, petrificado, asustadizo. Pero también la liebre tiene que ver con el emblema egipcio y griego de la fecundidad, la liebre de la fecundidad. Platón añade a la idea de la idea de que la liebre es la imagen del alma contemplativa. Es decir, esa imagen contemplativa que ya estaba también, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, cuando dice: yo duermo en el fondo de mi corazón y mi corazón te mira y te vigila, tal y como lo hace una liebre. Habría que recordar que la liebre tiene una gran presencia en la historia de la pintura. Peter Paul Rubens, por ejemplo, incluye liebres en su cuadro hecho La Guirnalda con la Virgen y el Niño, el famoso amor sacro, amor profano, con el ¿verdad?, sepulcro etrusco, la Venus Pandemia y la Venus Urania y las liebres por detrás señalando la castidad y la prudencia, pero también la presencia de la ardilla que representa la pereza, y a veces también en Tiziano la presencia del perro más inteligente de la historia de la pintura, el caniche, ¿verdad?, que está siempre señalando las obras buenas. También Mantegna en la oración del huerto nos presenta a la liebre y a los apóstoles como un sentido, digamos, una forma innata de la prudencia. La liebre también la podríamos recordar con lo que tiene de un simbolismo muy arraigado, por ejemplo, en la tradición oriental. Si uno consulta, por ejemplo, el diccionario de referencia, el diccionario de los símbolos de Juan Eduardo Cirlot, pues podemos encontrar ahí, ¿verdad?, cómo la liebre tiene que ver no solamente con los malos y con los buenos auspicios, sino que tiene que ver en el sistema egipcio, y aquí va a parecer que llega Heidegger. La liebre significa el concepto de ser. La liebre para los egipcios es el ser, lo que es. Esto es la existencia más elemental. Los alonginianos hablaban de la liebre como el demiurgo, el demiurgos. Los egipcios pensaron que la liebre era un mito que se asociaba a los mitos lunares, es decir, la liebre como animal
nocturno, también con la diosa Arek. La liebre es un símbolo del procrear, se dice, es que estos se reproducen como conejos, en realidad se reproducen como liebres, ¿no? Y la liebre es un animal dual, puro, pero también es un animal que está descrito en Platón y Aristóteles, en sus tratados de los animales, como un animal fecundo, puro y al mismo tiempo un animal inmundo. Los hebreos, por ejemplo, en el Deuteronomio, hablan de la liebre y el puerco como animales que no deben ser en ningún caso convertidos en alimentos y no son animales comestibles. La liebre es un animal femenino, es decir, marca también el espacio de lo femenino y también tiene el carácter en la China de ser el segundo de los 12 emblemas del emperador. La liebre representa el yin, es decir, es el emblema de la fuerza y es también el emblema que al emperador chino le eleva o le pone en contacto con la dimensión de lo lunar, con la dimensión de lo astral. Evidentemente, cuando hablamos de la liebre y su presencia en la pintura, pues una galería que se llama Liebre, ¿cómo no pensar, yéndonos más allá de Rubens, de Tiziano, de Mantegna, en la liebre boisiana? ¿Cómo explicar cuadros sobre la liebre muerta? En la galería Selma, en el año 1965, Joseph Beuys va a estar 3 horas en una galería, se inauguraba la galería como esta, y como sabéis no se podía entrar en la galería y desde fuera por un circuito cerrado se podía ver a Joseph Beuys cubierto de miel y de polvo de oro con una suela de acero y la otra con fieltro, con las patas de la silla vendadas y con 2 huesos donde estaban ocultos unos micrófonos. Estuvo durante 3 horas murmurando y sobre todo él habla ahí de cómo es una acción que tiene que ver con la dimensión del totemismo de Lévi-Strauss que tanto me inspiró. Él habla de cómo la acción, cómo explicar cuadros a una liebre muerta es un homenaje a la liebre de Durero, evidentemente liebre emblemática por excelencia, pero sobre todo es un intento de defender un concepto de la liebre como el animal de la libertad. Me permito leer esto. El arte destaca a través de la liebre muerta el concepto de libertad, de la percepción cognitivo-teórica. Hablar de la liebre es hablar de la capacidad creativa del hombre, de su creatividad esencial, del concepto de libertad, de la fuerza creadora, de un concepto ampliado del arte. Las clases, las lecciones que nos da la liebre no son las de la muerte, sino las de la esperanza en un sentido de una libertad necesaria que está por llegar. Y me planteo, ahora que hemos aclarado quién era el doctor Fouquet y de qué va la emblemática de la liebre, ¿qué significa este concepto de mudanza? Bueno, a mí me ha gustado siempre, he escrito algunos textos, ese concepto que aparece en los camiones cuando pone mudanzas a domicilio. Bueno, esto es buenísimo, ¿no? Es como que te lo llevan a casa, pero sobre todo, como ha dicho Ignacio, la mudanza es un momento que lo podemos convertir en tema filosófico, darle 1000 vueltas. Es una experiencia deplorable, es una experiencia catastrófica. Es decir, cuando haces una mudanza, te entran ganas de matar a los que hacen la mudanza, tú lo metes en cajas, te desordena la biblioteca, meter y sacar todo aquello, y realmente te entran ganas de tirarlo todo. Decía Baudelaire, entre el ayer y el hoy y el mañana, no hagas la mudanza, quema las botas que tienes en el armario. Bueno, si ni las tienes, pues quema. Pero en realidad pensé, este concepto de mudanza que estamos sacando, ¿de dónde coños viene? Y me fui a mirar el diccionario que siempre da sus lecciones. Mudanza viene, según nos dice el diccionario etimológico de Corominas, de muda, lo sabemos, y mudable. Dice que salió esta palabra en nuestra lengua en el año 1440 y apareció asociado a mutable e inmutable, y a la palabra demudar, que es una palabra muy chula. Ha llegado a la condición, ha quedado demudado. Pero sobre todo remudar, transmudar. Y los diccionarios en un momento en el que se vuelven medio majaretas, ¿no? Entonces cuando lees esto, dice esto: inmutable, demudar, remudar, transmudar, transmutación, permutar, permuta, conmutar, conmutare, conmutatio, inmutar, inmutare, mutuo, del latín mutu, mutus, recíproco, mutualidad. Dice, bueno, marca al final bien los seguros, la mutualidad. Es así, dice, esto lo ha seguido, no me lo he inventado yo, seguro les dice, me quedé agotado. Bueno, dejé el Corominas y dije, bueno, esto es un poco jodido, vamos al Tesoro de la Lengua de Covarrubias, diccionario fundamental. Y el Tesoro de Covarrubias dice, mudar, mudanza. Dice, mudar viene de la muda de los halcones. Bueno, aquí la liebre y el halcón no se llevan bien, pero puede ser así. Esto es estar a término en la cedrería, muta, muda, muda. Cierta untuosidad que las mujeres se ponen en la cara para quitarse las manchas. Vi antes aquí al cerrajero que iba con la señora aquí a los placeres de Lola y me dijo, ¿y esta tienda de qué va? Los vecinos dicen, digo, eso va de cremas. Y en un momento que estábamos ahí, va de cremita, estábamos en plan suave, de repente hemos visto allí
Bueno, pues unos pedazos de cachirulos, hemos visto unos dildos, unos vibradores, y Zorrajero y yo hemos quedado un poco conmocionados, hemos dicho, bueno, crema y no crema. Todo para el placer. Bueno, la muda, es decir, la velocidad, lo que se pone en la cara. Y luego viene la palabra mudar, del verbo latino mutar, mutantis, y dice parecer, mudar de color, de mudarse, mudarse, pararse en casa. Quien se muda, Dios le ayuda. Esto es lo que viene aquí. Masculino, latine, mutatio. Algunas veces su significado propio. Y vamos al caso. ¿Qué significa mudanza? Y la gente cree que es transportar cosas de un sitio para otro. Nos lo aclara el Covarrubias. Mudanza significa baile en el que se repiten los pasos ya marcados, que son bailes de una gran diferencia en la variedad de ellos. Mudable, que fácilmente se baila, que se vuelve a bailar. Por tanto, la mudanza es un baile, un bailoteo de la liebre, de aquí para allá, que finalmente va a parar aquí. Y finalmente dice la Real Academia de Lengua Española, mudanza, dice acción y efecto de mudar y mudarse. En esto el diccionario es de una obviedad que te flipas. Traslación que se hace de una casa o de una habitación a otra. También cierto número de movimientos que se hacen al compás de los bailes y las danzas. Vemos que desde el siglo XVI hasta hoy, como la palabra ha ido tomando más vigencia, mudarse en una casa, al otro que era bailar, ¿verdad?, en una sala o en una estancia. Pero también mudarse tiene una connotación que es inconstancia o variedad de los afectos y los dictámenes. Pero también en música, cambio convencional del nombre de las notas en el solfeo antiguo para representar el sí cuando uno tiene nombre. También deshacer las mudanzas significa hacer el cambio de baile de pareja en el danza o en el baile de la mudanza. Hacer mudanzas es portarse con inconsecuencia. Bueno, me parecía que esta noción de la mudanza tenía interés, pero sobre todo me recordó como Juan Muñoz contaba una cosa que marcó su obra. Y es que él decía que cuando se iban de fin de semana a las acampadas, a la montaña, de vacaciones, a los campamentos, su madre tenía la manía de cuando los hijos se marchaban, cambiar las habitaciones. Entonces cuando volvías a casa, tu dormitorio era la salita, el salón era el comedor, o sea, había cambiado el salón, comedor al dormitorio de matrimonio, y entrar en su casa después de cada fin de semana era un poema, porque tenía unos mareos que no sabía por dónde quedaban las cosas. Bueno, en realidad la mudanza provoca una situación bastante complicada, que es que como cuando viajas mucho, te levantas y en la noche, a oscuras, no sabes por dónde queda el váter. Y esto es lo más difícil, y esta experiencia de que te levantas y abres un cajón para mear en un cajón, pues es un negocio bastante complicado. Y esta transformación de tu casa en algo que cambia constantemente de sentido, también la reflejaba Jens Guevara en su diccionario del siglo XXI, cuando dice que su mujer se hizo muy amiga de un agente inmobiliario, y el agente inmobiliario, como no le podía vender otra casa porque no tenía dinero, cuenta este escritor de ciencia ficción, lo que le ayudaba era cambiar constantemente de lugar la cocina. Que esto sí que tiene ya delito, porque claro, la cocina es que tenía que quitar, ¿verdad?, el gas, quitar también, ¿verdad?, el agua, cambiar la pila y cambiar todos los electrodomésticos del lugar. Dice, no sé por qué lo hacía, me inquietaba, pero es que el tipo era un siniestro y no quería que dejara de hacerlo. Porque pensé, dijo, que le daría materia para mis escritos de ciencia ficción. Bueno, toda mudanza es repugnante, pero la que hace tu mujer es catastrófica. Bueno, no lo voy a decir. La mudanza tiene efectos psicológicos importantísimos. La mudanza es la causa, según dice. También hay que decir que, bueno, lo que sí es cierto es que el tiempo es la de las cosas, ¿no? Y que el tiempo también es la de las cosas, porque el tiempo deja sus pulimenta y el tiempo también deja sus cicatrices y sus huellas y todo, ¿no? Y finalmente, bueno, el doctor Fourquet fue el primer estudioso español del cáncer de mama. Y por el mismo que... el doctor Fourquet, esto no es fue el primer estudio del cáncer de mama, no lo dije antes, pero sí, al final, bueno, toda mudanza tiene que ver con las huellas de lo que quedó atrás emocionalmente. En el día que se inaugura la galería, recordar a tu marido fundamental, ¿verdad?, que él fue alma mater y alma pater del arranque de la galería, y que igualmente los que estéis aquí muchos tenéis amistad con el conocimiento. Por tanto, yo creo que tenemos que, bueno, el último aplauso de la señora.